Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora nos encontramos en este Haval H6 1.5T. Eh, Tenemos el reporte del cliente que la luz del check engine se queda prendido y el motor ha perdido fuerza. Perdón, perdón, se cayó el teléfono. Vamos a ver qué códigos nos ha generado. Ya hemos puesto nuestro escáner y tenemos aquí el P0300 que dice múltiple misfire en los cilindros, y ahí tenemos unos específicos que son el P0301 y el P0303. P0301 corresponde a misfire en el cilindro número 1 y el P0303 en el cilindro número 3. Se repiten nuevamente, estamos ahí. Entonces tenemos dos misfires. Vamos a prender el auto para ver cómo se comporta. Ahí está. Y no sé si percibe, pero el carro está temblando. Está temblando el auto ahí. Y la luz del cheque está prendida. Entonces vamos a revisar esos dos cilindros de una para ver si es que ahí mismo estamos con el misfire. En este caso vamos a apagar el auto y nos vamos hacia afuera. Listo. Vamos a verificar cómo están las bobinas. Vamos a usar nuestro osciloscopio, el autoscope, y un captador de la ignición de secundario. En este caso vamos a empezar por el número 4. Ponemos ahí y tenemos aquí ya la señal, la imagen. Ahora nos cambiamos al número 3 y miren, no tengo señal aquí, no está trabajando la bobina. Entonces aquí ya tenemos un problema con la bobina de este cilindro. Ahora nos vamos a pasar al número 2. Estamos ahí y tenemos acá esta señal. No está todo de acuerdo uniforme, pero está trabajando. Nos vamos a pasar ahora a la al cilindro número 1. Lo ponemos ahí y tenemos acá. También tenemos la señal. Entonces al momento solamente la número 3 no está trabajando. Vamos a hacer ese cambio de bobina, pero previo lo vamos a sacar para ver si es que está botando aquí. Esperen un momentito, vamos a retirar la bobina. Y listo, vamos a levantar la bobina y no hay chispa, no suena, la bobina no está trabajando. Aunque no creo que sea la señal, con todo vamos a hacer el cambio de bobina para ver qué pasó. Listo, señores, ya he cambiado la bobina en el número 3. Aquí está la bobina que retiramos. Lo hemos marcado para no confundirnos. Ahí está. Vamos a repetir lo mismo que hicimos. Vamos a poner el captador en el número 4 y tenemos esta señal. Nos pasamos al número 3 y tenemos esta señal. Ahí ya está trabajando. Vamos al número 2. Al número 2 y tenemos ahí. Y tenemos esta señal. Correcto. Vamos al número 1. Perdón. Número 1 está ahí. Y también tenemos la señal ahí. Entonces regresamos al número 3. Perdón. Error en la transferencia de datos. Algo se nos movió. Bueno, en todo caso ya vieron que estaba bien. Vamos a poner en modo encendido COF y tenemos una señal. Posiblemente tenemos algo está mal aquí. Está captando una señal errónea. Vamos a borrar. Está captando ruido. Cerremos. Ok, estamos de vuelta. Vamos de nuevo a la número 3. Tenemos la señal ahí, correcto. Número 4, correcto.
Entonces vamos a asegurar la bobina y nos vamos a hacer una probita de carretera a ver cómo nos va. Déjenme preparar el vehículo y nos vamos. Listo, tenemos aquí el auto prendido, la luz de check está prendido. No hemos borrado códigos, vamos a borrar este momento. Vamos a apagar el auto y vamos a poner en contacto para que ya estamos aquí. Ahí están los códigos que teníamos anteriormente. Vamos a salir y nos vamos a limpieza de código. Ponemos OK. Los códigos han sido borrados. Vamos a ver si es cierto. Ponemos leer códigos genéricos y no hay códigos, dice. Ponemos 10 y vamos a prender el auto a ver si es que ya se borra la luz de check engine. Ahí estamos, hemos prendido y la luz se ha borrado. Entonces ahora sí vamos a hacer el recorrido del auto a ver si no genera ninguna falla. En el momento tenemos ahí estable el delantí. Entonces vamos a caminar y vemos si es que se vuelve a generar algún otro código. Al momento no hay ninguno. Entonces vamos hacia la carretera